Muy buenas tardes y bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración, ya la número 75. Y como siempre este año, aprender a orar orando con los grandes maestros de oración. Hoy, ¿quién? Santa Clara de Asís, allá por el año 1193-1194, fundadora de las religiosas franciscanas llamadas clarisas. Su padre pertenecía a una de las familias de mejor linaje de la ciudad y su madre era una dama de profundo sentido cristiano. Va pasando su niñez y a los 18 años, subyugada por el ardor evangélico de su compatriota, San Francisco de Asís, que acababa de poner en marcha la nueva fraternidad, Clara se confió a su dirección. Abandonó su casa y en la capilla de la Porciúncula, donde vivía San Francisco, tomó el hábito de manos del santo, prometiéndole obediencia. Inmediatamente fue confiada por Francisco al monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas y allí tuvo Clara que vencer la enconada oposición de sus parientes. 15 días después, Francisco le procuró un asilo más seguro en el convento de Sant'Angelo d'Impasto, en las estribaciones del monte Subacchio, donde fue a unirse refugada también clandestinamente su hermana Inés. Posteriormente, San Francisco dispuso para Clara y sus imitadoras una vivienda adaptada al ideal de pobreza y sencillez que ella misma anhelaba, y junto a la pequeña iglesia de San Damián, restaurada por el mismo santo. En ella se instaló este pequeño grupo de damas pobres, llamadas luego clarisas, formando inicialmente por Clara de Asís y otras 3 compañeras. La comunidad femenina imitaba en lo posible la de los hermanos franciscanos. El autor anónimo, o uno de los autores de la vida o leyenda de la santa, titula el capítulo dedicado a nuestro tema del ejercicio de la santa oración. Y en él subraya, entre otras características, que era una oración incesante, que marcaba toda su vida el oficio divino al ritmo de la jornada conventual, que empezaba con el rezo de maitines, pero que por la noche, cuando todas terminaban el rezo, Clara no se daba por satisfecha y se quedaba mucho más tiempo con el Señor, que le concedía ese don o esa lluvia de lágrimas que también influía en las demás hermanas. Como todos los grandes, la encarnación, la pasión y la Eucaristía fueron sus principales puntos de referencia de oración contemplativa de Santa Clara, la plantita de San Francisco, como solía llamarse Clara, con toda humildad y sencillez. Escuchemos la catequesis de hoy. ¿Cómo oraba Santa Clara de Asís? Esta mujer que vivió realmente la pasión por Jesucristo en la Iglesia, unida a San Francisco de Asís, allá en la Umbría, como dicen los italianos, la Umbría. ¿Qué caracteriza la oración de Santa Clara de Asís, la fundadora de las clarisas? Esa espiritualidad clariana, podríamos decir, que tiene esta mujer, que como todos los santos nunca falsificó el amor, que es la característica de los santos. No falsificaron nunca el amor, sino que vivieron una profunda pasión por el Señor al que amaron y que le sirvieron con toda la fuerza de su ser. La oración colecta de Santa Clara de Asís, que celebramos el 11 de agosto, pues ya nos da una idea de por dónde podía ir la oración de Santa Clara. Le pedimos que amemos profundamente la pobreza evangélica como la amó Santa Clara de Asís, ese profundo amor a la pobreza evangélica. No podría ser de otra manera, de la que unió profundamente su vida a San Francisco de Asís, dando lugar a una nueva forma de vida religiosa, de vida consagrada, de vida contemplativa en la Iglesia, como son las clarisas. A mí me conmueven 2 aspectos que yo leí desde hace ya muchos años en Santa Clara de Asís y que ahora traigo a colación porque de aquí va a partir cómo yo explico la oración de Santa Clara. Por una parte me impresionó mucho cuando
poco tiempo después de morir, un par de años después de morir, el Papa va a Asís a canonizar a San Francisco. Va desde Roma a Asís el Papa a canonizar a San Francisco de Asís, vive todavía Clara y las clarisas, y entra allí y dice los historiadores que el Papa se conmovió de las damas pobres, de estas mujeres que vivían en la mayor austeridad y la mayor pobreza. Quizás ella vivía en aquello que dice Redemptionis Donum del Papa Juan Pablo II, cuando habla de los religiosos y consagrados, que solo se puede expresar lo que significa la pobreza cuando uno tiene a Cristo como riqueza. Cuando uno tiene a Jesucristo como la riqueza de su vida, como la tenía Santa Clara, puede ser entonces pobre evangélicamente. Esto me da a mí como pistas a la hora de explicar la oración de Santa Clara de Asís, que voy a hacer un esquema trinitario muy sencillo, pero que yo creo que encaja perfectamente con lo que fue la vida de esta mujer en su vida de oración, para terminar con la famosa carta que escribe a la beata Inés de Praga, donde le escribe una carta con gran afecto, pero explicando un poco cuáles son las características precisamente de su profunda oración. El otro, me encontraba yo en Roma, hace ya muchos años, y se estrenaba la película Francesco. La película Francesco es de una italiana, Cavani, muy famosa, muy conocida, gnóstica. Ella había escrito, se había atrevido en los años 70 a presentar un Francisco de Asís casi marxista. El hombre solo, con un planteamiento muy horizontal, muy de los pobres. Y esta italiana, esta famosa, muy conocida, precisamente no caracterizada por su cine religioso, sino por otros cines, pero esta mujer Cavani se atrevió a presentar a San Francisco de Asís místico y grabó esta película, hizo esta película Francesco. Yo la vi en estreno en Roma, porque estando en el Colegio Español, allá en Roma nos la pusieron. Y hay una escena que me conmovió de Clara de Asís a la hora de explicar esto. La película pone mucho de la vida de San Francisco contada por Santa Clara, ¿no? Y en un momento, cuando tiene Francisco de Asís la experiencia de los clavos, la experiencia de los estigmas, que Francisco los lleva en su propio cuerpo, como diría San Pablo, llevo en mi carne los signos de la pasión de Cristo, dice Clara de Asís, para explicar su oración, de estas dos realidades parto yo, ¿no? De lo que decía antes, cuando va el Papa a canonizar a Francisco de Asís en Asís, y este otro texto, la película Francesco, y pone la autora en boca de Santa Clara esto: Francisco de Asís llegó a identificarse plenamente con la pasión de Cristo. Llegó a identificarse con su muerte y su resurrección, con sus sufrimientos. Y dice Clara de Asís, porque es propio del amado identificarse con el que ama, y es propio del que ama identificarse con el amado. Precioso. Es una idea bellísima de cómo era la oración de Clara de Asís. Es propio del que ama identificarse con quien ha puesto su corazón y al que ama con todas las fuerzas y con todo su corazón. Por tanto, me atrevo en esta catequesis número 75 a presentar, en este año que estamos explicando, aprender, ahora orando en nuestra Escuela Diocesana de Oración, como nos decía el delegado episcopal muy bien, me atrevo a presentar la figura colosal de Santa Clara de Asís, cómo oraba esta mujer. Una de las mujeres también más grandes de la historia, esta mujer que vive en un contexto que no sale de Asís, en que vive una aventura apasionante. Hay un libro que narra cuando ella, muy bonito, que os aconsejo que leáis, El hermano de Asís, del padre Larrañaga, donde comenta bellísimamente esta escena, cuando casi en una aventura esta mujer se busca la vida consagrada, la vida monástica, y se desposa con Jesucristo.
porque es propio del que ama identificarse con el amado. Mirad qué sencilla vamos a hacer esta catequesis, esta expresión de lo que era la oración de Santa Clara de Asís, que ella transmite a sus hijas las clarisas y que beben de toda la espiritualidad franciscana, como no puede ser, tiene características propias de San Francisco: el amor a la pobreza, la pasión por la cruz de Cristo, la identificación con su sufrimiento, llevar en su propia carne la pasión de Jesús, y tiene sobre todo ese enamoramiento profundo que tiene esta mujer. Esta mujer que también bebe de Francisco de Asís, eso que cuentan algunos biógrafos, que Francisco de Asís a veces como un loco gritaba por los bosques: el amor no es amado, el amor no es amado, el amor no es amado. Primera característica de cómo oraba Clara de Asís es el amor a Dios nuestro Padre, el amor al Padre. Segunda característica, la identificación con Cristo esposo, el amor al Hijo, que eso se ve claramente reflejada en la carta que le escribe a la Beata Inés de Praga, que es uno de los textos más sublimes de todos los escritos que tiene Santa Clara de Asís, que cuando vas a Asís todavía está allí prácticamente incorrupta, después de tantos siglos, allá, y uno contempla esta mujer que vivió en esos rigores durísimos del sufrimiento, pero que fue capaz de amar desde una profunda pobreza. Y la otra característica de su oración es el Espíritu Santo, el amor profundo al Padre, el amor profundo al Hijo, a Jesucristo, que le llama su esposo amado, y el amor y la identificación con lo que podríamos llamar su carisma, que bebe sobre todo y tiene su fuente en el Espíritu Santo como Señor y dador de vida. El carisma de Santa Clara es muy original, porque por una parte es una mujer profundamente contemplativa, pero vive también lo que vivía Francisco de Asís por los caminos, una vida profunda de fraternidad, porque han tenido las clarisas tanto desarrollo en la Iglesia. ¿Por qué sigue siendo la orden contemplativa que más hermanas tiene de todo el mundo, las clarisas? Por la simplicidad, la sencillez, la pasión por Jesucristo, y porque se identifican plenamente. No olvidéis nunca en este amor de Santa Clara que a Santa Clara se la presenta con la custodia, porque van a entrar aquellos que iban a hacer todo tipo de barbaridades al convento de Asís, y Santa Clara saca la custodia, así se le presenta en la iconografía, y dice: aquí no entra nadie, porque tenemos a Jesucristo, que es nuestra fuerza. Y en efecto no pasó nada. Y por eso las clarisas, desde aquel instante, de aquel momento, han mantenido un profundo amor a la Eucaristía, que yo creo que es lo que ha hecho que sea realmente que tengan tantas vocaciones todavía y que sigan realmente siendo en la Iglesia probablemente las contemplativas que más siguen a Jesucristo, pobre, casto y obediente, en la vida contemplativa. Vamos a empezar esta clave que hemos hecho tan sencillo. Primero, oraba con un profundo amor al Padre. Eso lo refleja toda la liturgia de Santa Clara. Era un amor apasionado al Padre que cuida de los lirios del campo y de las aves. Es decir, Santa Clara vive ese profundo amor a la providencia. Si Dios cuida de mí, dice un cántico precioso, si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Ni un solo instante Él me deja de mirar. Mi vida suya es, cual diestro tejedor, la va tejiendo Él con infinito amor. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. ¿No ves con qué primor Él sabe engalanar al lirio que tal vez mañana morirá? Pues sea una humilde flor, cuida a tu Dios así, con qué infinito amor no cuidará de ti. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Después del huracán, un pájaro cayó. No creas que eso fue sin permitirlo Dios. Si el pajarillo aquel se vende por un as, no tienes que temer, tú vales mucho más. Y termina la estrofa preciosa. En el cielo se ven 1000 estrellas brillar. Dios las conoce bien, Dios las puede contar.
Si Él mismo fue a buscar la oveja que perdió, jamás me olvidará, aunque le olvide yo. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Primera clave de cómo oraba Clara de Asís. Es la mujer que confía en que Dios Padre nos cuida. Mirad, a veces en nuestra vida de oración y en nuestra vida cristiana no dejamos que Dios nos cuide. Estamos nosotros tan preocupados de nosotros mismos que ya nos cuidamos tanto que no dejamos ni siquiera que Dios nos cuide. Sin embargo, Clara experimenta en su vida que Dios nos cuida, que Dios ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Eso que hemos explicado tantas veces en nuestra escuela diocesana de oración y que en este número 75 volvemos a aprender a orar orando. ¿Os acordáis que os he dicho muchas veces que la lógica de Jesucristo, del corazón de Jesús, es que ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros? Y así se sentía amada Clara. ¿Por qué? Porque todos los textos del Evangelio, todos, sobre todo las parábolas, hacen hincapié en el uno. Un padre que tiene 2 hijos y se le va uno. Un pastor que pierde 100 ovejas y se pierde una oveja y se van de una oveja y que la pierde. De las 100 ovejas que tiene, podía haber perdido 40, pierde una oveja, una. Una mujer que está barriendo y pierde de pronto una dracma y volverá a barrer hasta que la encuentre, una dracma. Un hijo, una oveja, una dracma. Aquello que hagáis a cada uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí. ¿Por qué tanto amor al uno? Un hijo, una oveja, una dracma. Cada persona es presencia de Jesús, porque Cristo, y esto lo vive Clara de Asís, ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros. Mira, si yo esto no lo comprendo en la vida de oración, probablemente nunca descubriré la oración personal. Puedo descubrir la belleza de la oración litúrgica y puedo descubrir lo maravilloso que es orar, por ejemplo, la lección divina, la meditación, la oración, la contemplación, pero no me habré perdido la oración personal que, por ejemplo, tiene Clara de Asís y Teresita del Niño Jesús, que llega a decir, si yo pudiera sufrir sin que Él se diese cuenta. Pero ¿qué dices, Teresita? ¿Qué dices, Clara de Asís? ¿Qué decir, mística cristiana? Pues que Dios no me quita el ojo de encima. Es decir, que para Dios soy importante en su corazón, que mi vida de oración está escrita de corazón a corazón, que soy único para Dios, único para Dios. Esta es la clave que tiene preciosamente Clara de Asís y que viven sus hermanas y sus hijas clarisas. Ese amor personal. Cuando uno se descubre esto, ha descubierto por qué hacemos tanto hincapié en nuestra escuela diocesana de la oración personal, porque nadie nos satisface nuestra vida si no somos amados por Dios de una manera única. Si yo cuando voy, ahora que estoy haciendo la visita pastoral, voy a un pueblo y digo a todo el mundo, os quiero mucho a todos. A todo el pueblo quiero mucho, a toda la parroquia, mira la gente, ¿a qué tocamos nosotros? Así no ama Dios. Dios no sabe amar a todos. Dios sabe amar a cada uno, que somos todos. Y nos ama de uno en uno. Y amándonos de uno en uno, claro que ama a todos. Pero le ama porque nos ama a cada uno. Pues como una madre. Una madre no tiene 10 hijos. Tiene un hijo 10 veces. Por eso, aunque pierda un hijo, no le puedes consolar diciendo, hombre, tienes 10 hijos, se te ha muerto uno, te quedan 9. Y si pierdes 3, pues te quedan 6. Eso a una madre no le consuela, porque cada hijo es único. Esto es el descubrimiento que hace Clara de Asís en la vida de oración y que tiene mucho que ver con el amor del Padre. Somos hijos de Dios. Yo leyendo sus escritos, leyendo lo que vive esta mujer, lo que Clara nos enseña, ¿no? Ella tiene esa profunda... Por eso lo explicaba muy bien Jesús en la introducción. Ella se pasaba muchas noches enteras en oración. Terminaba sus rezos, terminaba allí en Asís, en esas noches interminables, en la Umbría, que es tan bonito, pero otra parte tan fría en algunos momentos, en aquellos monasterios. Ella, en su capilla, en su oración, vivía esa profunda unión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno ha descubierto que es amado por Dios de una manera única, solo puede únicamente entregar la vida a quien tanto nos ama. Pero eso es una experiencia propia del místico,
cristiano. Es ese amor personal de cada uno, es decir, ese amor de Cristo que ha perdido la cabeza por cada uno. Luego viene, segundo, el amor que tiene Clara de Asís a Jesucristo esposo. Y no me resisto a leeros un texto que os aconsejo que leáis todos, que es un texto nada más y nada menos. El texto es de unos escritos de Santa Clara en la edición de Ignacio Omachevarría en el año 1970, donde ha quedado recogido en la fiesta del 11 de agosto, Santa Clara de Asís. Fijaros lo que dice esta mujer. Tiene una relación con Jesucristo esponsal y se lo cuenta a la beata Inés de Praga, que por otra parte tiene con ella un gran afecto y un gran cariño. Es decir, el hombre de Dios no quita nada del amor humano a la gente. Es una equivocación. A mí cuando a veces mucha gente que dice estar muy en Dios se le quita esa humanidad, digo, pues no está muy en Dios. Porque claro, yo muchas veces cuando nada más y nada menos que un San Juan de la Cruz, que es el místico de las nadas, hace su última visita que hace a las casas de Andalucía y lo último que escribe a una de esas casas es: he estado visitando la casa y veo que sois muy bueno, muy fervoroso, pero me voy muy preocupado porque veo que coméis poco y tenéis poca comida abundante. Echad por favor más garbanzos al puchero, que pasáis mucha necesidad. Eso es lo que le recomienda el místico Juan de la Cruz a aquellos de su comunidad que también pasaban necesidad. Por eso a mí me sorprende muchísimo, pero muchísimo de verdad que me sorprende, que esta mujer como Santa Clara, escribiendo a Inés de Praga, le diga esto. Mirad: dichoso en verdad aquel a quien les es dado alimentarse en el sagrado banquete. Por lo tanto, identifica su vida de oración a la Eucaristía. Sagrado banquete, dice una de las antífonas preciosas de la liturgia. Le diste a comer pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Aquí habla de la espiritualidad que transmite Clara de Asís a Inés de Praga, es precisamente alimentarse en el sagrado banquete y unirse en lo íntimo de su corazón a aquel cuya belleza admiran sin cesar las multitudes celestiales. Habla de la belleza del esposo. Prendado está el esposo de tu belleza, la belleza de la que se ha enamorado. Clara de Asís vive una profunda experiencia mística con el esposo Jesús, el más bello de los hijos de los hombres. Ahí todos rezamos en los laudes esa preciosísima expresión: eres el más bello de los hijos de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Y nosotros muchas veces no sabemos cómo explicarlo esto. Nos parece una especie de planteamiento casi cursi de la palabra de Dios. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. ¿Qué significa eso? Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Pues está explicando la belleza de Cristo crucificado. Eso es lo que quiere reflejar. Es como un diálogo entre el Padre y el Hijo. Y en esa belleza, en esa preciosidad entre el Padre y el Hijo, esa belleza tan grande, que a mí me encanta esa belleza, pues le dice cómo ha quedado admirablemente e impresionantemente enamorada Clara de la belleza del Señor. Prendado está el Rey de tu belleza. Y así se lo explica, como su vida de oración es una esponsalidad. Mirad, el amor esponsal con Cristo es el único que llena plenamente el corazón humano. No solo de la consagrada, no solo de Clara de Asís, sino también tú que eres laico y yo que soy sacerdote. Porque lo que nos produce y llena nuestro corazón es un amor de totalidad. El amor de amistad no es de totalidad. Por eso tú puedes tener muchos amigos, pero solo puedes tener un esposo. ¿Por qué? Porque el esposo, yo puedo decir lo que decía preciosamente Santa Teresa de Jesús, que mi amado es para mí
y yo soy para mi amado. Por eso el amor de esponsalidad es un amor de exclusividad y lleva consigo celos, porque yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Clara de Asís proyecta este amor en Cristo y se lo explica a la beata Inés de Praga. Prendado está el Rey de tu belleza. Y este amor de totalidad, por eso esposos solo podemos tener uno, amigos muchos, porque el amigo y los amigos se comparten, el esposo no. El esposo no se puede compartir, soy único para él y él es único o ella es única para mí, la persona a la que amo, ¿no? Dice, es precioso, dice, sigue diciendo, aquel cuya belleza admiran sin cesar las multitudes celestiales, cuyo afecto produce afecto. Habla, por lo tanto, ya, y no tenemos que remitirnos en la vida de oración a San Bernardo, que también le veremos en su momento en nuestra escuela diocesana de oración. Algunos piensan que la oración afectiva comienza fundamentalmente con San Bernardo. Bien, San Bernardo es un momento clave, pero ya mucho tiempo antes Santa Clara habla de un afecto que produce afecto, ¿no? En ese sentido, también a mí me parece que es precioso para nuestra vida, que produce afecto, ¿no? En ese sentido, yo creo que podíamos plantearnos esa vivencia tan profunda de lo que significa para nosotros ese afecto, ¿no? Y ese afecto que es fundamentalmente lo que significa ese amor. Por lo tanto, produce afecto. Fijaros que la característica de la oración que tiene Clara en ese momento es de una profundo vida eucarística, amor personal, prendado está el Rey de tu belleza, produce afecto, es una oración muy afectiva, es de corazón a corazón. Y también produce algo que a mí me parece que se ve claramente, y es que es una oración que le lleva a vivir la vida de comunidad y de fraternidad. Es decir, no proyecta Clara de Asís una espiritualidad que le lleva al margen de la vida. Es una oración que le lleva a la vida. En esto enlaza con todas las grandes místicas cristianas y los místicos, ¿no? Santa Teresa, cuando veía que había almas que eran profundamente de oración en la capilla, pero que a veces no salían a hacer otras cosas, decía ella, porque parece que tenían miedo a perder el afecto, le decía, hermanas, que también entre los pucheros está Dios, que también está Dios en la calle y en el ámbito y en la gente, y en la familia y en el trabajo y en los problemas también. Claro que si yo no tengo una profunda vida de oración, si no tengo vida de oración, no encontraré a Dios en la vida. Eso es verdad. Pero también es verdad que esa profunda vida de oración me tiene que llevar a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso, en esta carta preciosa que escribe Santa Clara a la beata Inés de Praga, le va diciendo todo eso que estamos viendo. Le está hablando, cuida tu relación con Jesucristo, cuida tu confianza en la providencia, vive la pobreza como riqueza de tu vida, ten a Jesucristo como lo más grande, como lo mejor de tu existencia. No tengas ningún miedo en presentar el amor de Jesucristo en tu vida, ¿no? Vive esa pasión, ¿no? Claro, una vida monástica como la que tiene Clara le hace que toda su vida esté en torno a esa vida de oración. Tenía vida profunda de oración y dedicaba tiempo a orar, como hacen todas las clarisas. Pero, y termino esta segunda parte para pasar ya a la última y definitiva, al Espíritu Santo, en la relación con el Hijo es importante que descubramos que tiene en su oración los grandes misterios de la vida de Jesús, como los desarrolla, por ejemplo, clarísimamente el catecismo de la Iglesia Católica, o los desarrolla también los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, porque la espiritualidad, ahora que estamos en pleno tiempo de Adviento, preparándonos a la Navidad, de la cual tanto Francisco de Asís como Santa Clara eran unos enamorados de la Navidad, porque primero vivían mucho el misterio de la encarnación del Verbo, un misterio de la vida de Jesús, misterio de la Navidad.
Francisco de Asís decía que en la Navidad no había que hacer penitencia a nadie, hasta había que darle a los animales los mejores bocados, porque Dios ha venido a vivir nuestra vida para que nosotros vivamos la suya. Y él hace en Grecho allí un nacimiento. Clara, en el monasterio, vivía esa pasión por la Navidad, como también Teresa de Jesús, que explicamos un día también en otra maestra grande de oración que hemos comentado en nuestra Escuela Diocesana de Oración. Por tanto, ella vive los misterios de Jesús, la pasión de Cristo. Comenzábamos así la catequesis, diciendo que Clara decía que está en su propia oración, es propio del amado llevar en su corazón y en su cuerpo los signos de la pasión del que ama. Eso lo decía cuando Francisco tiene aquellas estigmas de la pasión de los pocos hombres que ha llevado en su propio cuerpo hasta físicamente y visiblemente los signos de la pasión. Por tanto, y vive sobre todo el gozo y la alegría de la resurrección de Cristo. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Clara vive todos los misterios de la vida de Jesús. Y ahí está, es de lo que se alimenta su oración, de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de los sacramentos, de la vida de la Iglesia, de la liturgia, lo que tiene que alimentar nuestra vida de oración. En la oración no vamos a un espejo a contemplarnos, vamos a contemplar a aquel que tiene abierto su corazón de par en par. Vamos a estar con quien sabemos que nos ama. Y la última clave, hemos hablado del Padre, hemos hablado del Hijo, en la profunda oración contemplativa que tiene Clara de Asís, y por último en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que forma en nosotros los mismos sentimientos del corazón de Jesús. Yo se lo digo mucho a los chicos y chicas que confirmo, que han sido miles. Mira, el Espíritu Santo tiene una manía, si se puede utilizar esta expresión, que si queréis muy coloquial. ¿Cuál es la manía que tiene el Espíritu Santo? Que cada vez que desciende, nace Jesús. Descendió en el seno purísimo de la Virgen, nació Jesús. Descendió en la iglesia que estaba unida en Pentecostés los apóstoles, nace otra vez del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Siempre que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros es para que nazca en nuestro interior a Jesús, al amor de los amores. Esa es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál fue la clave que hace que Clara de Asís funda una nueva orden monástica femenina, las clarisas, en su oración? ¿Qué le lleva? Pues le llevó el Espíritu Santo porque ella tiene una intuición que bebe mucho de Francisco de Asís. Primero, la sencillez, la simplicidad. Altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las grandezas, tan solo tú eres digno de hacer de ti mención, y nadie, nunca el hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, en especial loado por el hermano Sol. Es decir, ella lo que canta es la sencillez y la simplicidad que le lleva al Espíritu Santo. Mirad, es propio de la vida de oración que conforme van pasando los años la va simplificando más. Cuando una persona en la vida de oración es muy complicada, no perseverará mucho en la oración. Se cansará enseguida. Solo la vida de oración, conforme va pasando el tiempo, se va simplificando, se va a ser más sencilla. El místico es muy sencillo en orar. Recordad el ejemplo que pone el Catecismo de la Iglesia Católica en Ars, que también veremos al santo cura de Ars cómo oraba cuando, si Dios quiera, el año que viene dedicaremos a los grandes maestros sacerdotes, que entonces dedicaremos el año a los sacerdotes y veremos los grandes sacerdotes cómo oraban. Pues ahora estamos viendo los fundadores, fundadoras, maestros de espíritu, maestros de oración religiosos. Pues Clara oraba con esa sencillez. Y al principio uno pues puede complicar la oración, pero después, como decía aquel campesino de Ars, yo le miro y él me mira. Eso es la oración. Trato de amistad con quien sabemos que nos ama, decía Santa Teresa. No creo yo que consiste en pensar mucho, sino en amar mucho, estarse a solas con quien sabemos que nos ama. Hablaba con Dios el campesino como habla un hombre con su amigo, le dijo a Ars. Yo hablo con Dios pues como habla un hombre con su amigo. Yo le miro y él me mira. Mirad, primera clave que lleva el Espíritu Santo a la oración de Clara es a la simplicidad, a la sencillez. Cuando somos muy complicados, Dios se nos manifiesta poco.
Lo dice la Escritura, ¿eh? Dios se manifiesta a los humildes y sencillos, pero se escapa de los complicados y los que son tremendamente enreversados. Esos casi no tienen nada que hacer. Por eso la oración es dejarse amar y amar. Mirar como Él te mira, que decía Santa Teresa. Pasar horas y horas con el Señor, yo le miro y Él me mira. Segundo, esa simplicidad en la relación con el Señor le lleva a Clara a centrarlo mucho en la Eucaristía, como hacemos aquí en nuestra adoración perpetua. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es lo más simple, lo más sencillo, lo más grande. No tiene apariencia humana, como nace en la Navidad. Decía San Juan de la Cruz, con todas las cosas que Dios nos tenía que decir, siglos escondido, Gálatas 4, cuando nace callado. Le podía empezar a hablar ya enseguida. Pues como está en la Eucaristía, con todo lo que nos tiene que decir, y nosotros tenemos que decirle a Él, cómo calla tantas veces el Señor, el silencio de Dios. Decía Juan de la Cruz, y Santa Clara lo vive, que la palabra fue pronunciada en el silencio y en el silencio tiene que ser escuchada. ¿Tú quieres ser una mujer de oración, un hombre de oración, de profunda vida de oración? Tendrás que guardar mucho silencio en el corazón y tendrás que ser muy simple, muy sencillo. Como seas muy complicado y muy enreversado, aguantarás poco tiempo delante de Dios. Y tercero, y por último, y termino, la tercera clave que aparece precioso en la oración de Clara de Asís es, junto con esa, podríamos decir, esa simplicidad y esa sencillez, junto con esa centrarlo en la Eucaristía, donde vive el amado, sin apariencia humana. Por eso le gustaba tanto también el misterio de la Navidad, porque es un misterio de humildad. Dios nace humildemente en un pesebre, Dios le gusta a los humildes. Lo último de la oración es que nunca separa Clara oración y vida. Eso está todo en la línea del Concilio Vaticano II, que dicen que la gran desastre que ha habido en muchos cristianos a partir de nuestro tiempo es que ha separado la fe y la vida. Por una parte está la vida de fe, lo que creo, por otra parte lo que vivo. Pero es que eso no se puede hacer así. Clara vive porque el Espíritu Santo le lleva a la coherencia entre la fe y la vida, entre orar y vida fraternal, entre estar con el Señor y ser muy caritativo en la comunidad, en amar mucho al corazón vivo de Cristo, pero amar también a las hermanas, especialmente a las más difíciles. Claro, uno cuando ve, por ejemplo, esta carta que escribe a la Beata Inés de Praga, que escribe Clara de Asís, y se ve con qué cariño la trata. Y se ve que claramente, pues como pasa en todas las comunidades, pues había problemas. ¿Dónde no hay problemas hoy? En el único sitio donde yo veo que no hay sufrimiento, mejor dicho, que no hay conflicto ni problema, es en los cementerios. Está todo el mundo muerto y no se pega a nadie. Pero donde hay vida. Y cuanto más vida hay, más tensiones hay. ¿Por qué? Porque más se buscan. Entonces, y termino, ¿qué dice Clara de Asís? Pues que la oración tiene que llevarte a amar el corazón humano de las personas que Dios pone en tu camino. Cuanto más amamos al Señor, Él siempre me pregunta, porque así me conduce el Espíritu Santo, cuando yo amo a Dios y le digo, Padre, Él siempre me responde, ¿dónde están tus hermanos? No se puede separar el amor a Cristo como persona viva del amor a su cuerpo, que es la Iglesia y que son los hermanos. Dios te da su fortaleza, su
Como no vamos a conocer todos esta famosa frase en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, que nos trae a la memoria enseguida a Don Quijote, a Dulcinea, a Miguel de Cervantes y al Toboso. Pues en un lugar de la Vicaría de La Mancha, en el Toboso, hay dos preciosos monasterios, uno de las Trinitarias y otro de las Hermanas Clarisas, un convento precioso del siglo XVI, restaurado, donde, entre otras, vive la hermana Isabel Zabala Cardo, nacida en Cuenca el 1 de marzo de 1977, 45 años allí, 22 años en el convento de la Inmaculada Concepción. Hay que visitar el Toboso, hay que hacer la ruta del Quijote y hay paradas obligatorias en las casas de nuestras hermanas, donde además de compartir, de rezar con ellas, podemos probar sus famosas pelusas y caprichos de Don Quijote. Paz y bien, buenas tardes. Soy la hermana Isabel de la Inmaculada Concepción y nos alegramos con todos por este medio de comunicación que, bueno, tenemos la oportunidad de transmitir mi testimonio vocacional como clarisa y quiero compartir con vosotros mi experiencia. Me encuentro en la comunidad del Toboso, es un pueblecito de La Mancha, de Toledo, y yo soy de un pueblecito de la Serranía de Cuenca. Llevo 22 años en esta comunidad de hermanas clarisas y bueno, mi vocación, quiero decir que empezó pues desde muy joven, siempre tenía la aspiración por ser misionera, pero esa fue una ilusión de poco tiempo, hasta que pues mis padres me internaron en unas monjas benedictinas y estuve 5 años interna y ahí, bueno, pues eh, supe eso, conocer monjas, que no sabía lo que eran las monjas. Y estuve pues todo este tiempo, en esos 5 años, que eran las Madres Benedictinas de Cuenca, estudiaba formación profesional y bueno, sentía algo en ese tiempo de, de conocer la vida monástica, aunque los primeros años pues me atraía mucho pues eso, el ir a vísperas, a la Eucaristía con ellas y asistía pues todos los días, hasta que bueno, eso me iba alimentando un poquito de su testimonio de como madre benedictinas y me atraía mucho. Pero llegó ese tiempo que también ya, pues bueno, eso lo fui ya dejando, abandonando porque volvía otra vez con mis compañeras amigas, que me gustaba mucho como una chica joven que era salir de discotecas, bailar y todo, pues bueno, a divertirme. Pero volví otra vez el Señor a llamarme en ese tiempo porque yo sentía un vacío y ese vacío no sabía cómo llenarlo. Y empecé pues otra vez a asistir a misa con las benedictinas, asistir a sus vísperas, a su oración. Y luego también pues ya me invitaban a hacer cursillos de cristiandad. Y ahí en esos cursillos de cristiandad pues bueno, me chocó muchas cosas de cómo hacer la oración, porque no sabía nada de lo que era la oración, ponerse en presencia del Señor, hasta que pues ahí fui descubriendo en los cursillos de cristiandad y en retiros que organizaban la Madre Benedictinas. Ya pasó ese tiempo largo que, bueno, que también volví otra vez a abandonarme y a dejarlo hacia aparte al Señor porque volví otra vez a las hazañas de la juventud. Pues ahí volví otra vez al Señor que,
descubrí, bueno, una vocación que me llamó el Señor para pues, hacer una experiencia de decir, de salir con un chico, experimenté lo que es salir con un chico, pero no, o sea, hubo el tiempo que también, pues no era eso lo que el Señor me estaba pidiendo. Volvió otra vez el Señor a rescatarme de ese camino que estaba llevando. Hasta que, bueno, llegué al Toboso, ya con la edad de 19 años, que hice un tipo así de turismo, porque no conocía nada del Toboso, y siempre me gustaba entrar a una iglesia que estaba abierta y que estaba la exposición del Santísimo. Y siempre, pues bueno, me quedaba ratos y a escuchar, solo a escuchar. Me ponía a su presencia y pedirle eso, que él me ayudase para saber y discernir y qué es lo que quería de mí. En esa tarde de un mes de mayo, el Señor ahí me sedujo como la Dulcinea del Toboso. Y justamente, pues yo no sabía que era esto de un convento, pero al final descubrí que sí, que era un convento y no sabía que tampoco era de clarisas ni nada. Hasta que, pues, quise hacer una visita a estas hermanas y me recibieron, aunque no el mismo día, pero que fue al día siguiente, porque ya estaban inseguras de que una joven llegase a su convento y así sin conocerla ni nada, y se pensaron que no iba a volver, pero volví. Y ahí fue pues todo el tiempo ya, todo era el verano, estuve en conexión con ella, escribiendo, llamando, hasta que, pues bueno, en octubre me volvieron a invitar, pero no para estar aquí en el convento, sino que sí, que me interesaba, pues eso, que hacer una experiencia. Y bueno, volví en el mes de octubre sin que mis padres se enterasen, porque mis padres no estaban, no me aceptaban mi decisión de ser monja y de irme a un convento menos. Entonces, pues sin comentarle a mis padres nada, cogí y vine yo solita y hasta que ellos se enteraron, pero fue casi ya para las Navidades. O sea, ellos no supieron que yo estuve un mes entero en un convento viviendo mi experiencia vocacional, porque quería descubrir eso, saber lo que era el silencio, la oración y vivir como o sea, una consagrada. No sabía. Entonces, pues experimenté todo ese mes en esta comunidad y la verdad, pues bueno, me chocó, o sea, me chocó muchas cosas. Era una comunidad muy mayor y no habían recibido jóvenes mucho tiempo. Y fui la primera casi de las jóvenes. Y entonces, pues bueno, el ingreso lo hice justamente ahora en la Inmaculada. Y por eso ya, pues yo me llamo Sor María Isabel de la Inmaculada. Y llevo ya eso, 22 años en este convento. Y bueno, siempre pues ha ido San Francisco de Asís, lo conocí haciendo también una experiencia en las Concepcionistas, un tiempo también, por eso, por descubrir lo que era vivir en vida de clausura y la oración contemplativa. Y al final, pues bueno, llegué a ser clarisa y San Francisco pues me perseguía, no me dejó abandonar. Y justamente siempre me enamoró de nuestra Madre Santa Clara unas palabras que siempre era que decía, mira lo hecho despreciable por ti y sigue lo hecho despreciable por él en este mundo. Mira atentamente y considera, contempla, deseando, imitando a tu esposo, el más hermoso de los hijos, de los hombres que por ti se ha hecho el vil de hombres
despreciado y golpeado, flagelado de múltiples formas en todo su cuerpo, muriendo en la cruz como... Entonces, esas son palabras de nuestra Madre Santa Clara y siempre me han llevado mucho en el corazón. Y la verdad que, pues bueno, que la vida de Clarisa, que es vivir en fraternidad, en pobreza y en alegría con las virtudes esenciales que tiene nuestra vida, es un carisma muy franciscano. Entienden, pues es una comunidad que es un don de Dios, que el Señor te regala. Y las hermanas son un regalo. Y eso pues siempre me ha chocado, que eso, una comunidad de Clarisa es un regalo, una hermana es un regalo que Dios te hace. Y siempre pues bueno, el reflejo de cada hermana es, ahí está Dios. Y es muy bonito de eso, que vivir en fraternidad, compartir nuestras, somos todas muy diferentes de edades, de culturas, entonces pues es, bueno, difícil, pero el Señor te da la fuerza para poder convivir, porque no es fácil, es diferente. Y la oración, quiero decir, bueno, la oración es difícil de expresar, pero la oración es ponerse en presencia del Señor y escuchar, solo escucharle. Eso es lo que siempre he hecho, escuchar. Si en un momento de decir algo bueno, porque te llama la atención, pues la verdad que siempre ha sido eso, escucharle. Y lo que siempre me ha gustado es eso, pues, que la comunidad es eso, llegas y, o sea, es pedir perdón a una hermana y decirte, bueno, perdona hermana, cualquier cosa que le has hecho, pues es en el momento pedirle perdón. Y la verdad que sí que eso, pues bueno, eso es lo que es una Clarisa y vamos, Clarisa franciscana, lo que es vivir eso, en fraternidad. Y la verdad que estoy muy contenta en este tiempo que llevo, porque son muchos años, a la vez que, bueno, pues ha habido muchos sufrimientos, porque, bueno, eso hace 12 años que ya murieron mis padres y fue también, bueno, un sufrimiento que el Señor me dio, que murieron tan seguidos los dos. Y el Señor, pues, ha ido, pues, eso, eh, dándome fuerzas en la lucha, que no es fácil, pero me ha ayudado. Y bueno, estoy agradecida por eso, por la acogida que la comunidad me dio y seguir adelante, o sea, en medio del sufrimiento, pero seguir adelante, que es hermoso. Esa, la vida Clarisa es muy hermoso, siendo consagrada al Señor, totalmente. Seguiremos con los grandes maestros de oración. Clara, y también después vendrán tantos y tantos fundadores, maestros de oración. Próximo nos atreveremos con San Vicente de Paúl, místico y fundador también de las hijas, la caridad y también los paules. Seguiremos profundizando una experiencia mística también de un hombre como Clara, pero que en este caso desde la contemplación le llevó al servicio más humildes de los pobres. Seguiremos viviendo y profundizando en cómo los maestros nos enseñan a orar.